Alejandro Cortés Meneses, diputado Armando Ramos Flores, diputado Lincoln Rodríguez Rodríguez, diputada Evangelina Paredes Zamora, diputado Patricia Centeno Hernández. Ciudadana diputada presidenta, se encuentra presente la mayoría de los ciudadanos diputados que integran esta 61ª legislatura. Para efectos de asistencia a esta sesión, los ciudadanos diputados Patricia Centeno Hernández, Juana Ascensión Calcheca Cortero y Efraín Flores Hernández solicitaron permiso y la presidencia se los concede en términos de los artículos 35 y 48, fracción novena de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. En vista de que se encuentra presente la mayoría de los ciudadanos diputados que integran esta 61ª legislatura y en virtud de que existe quórum, se declara legalmente instalada esta sesión extraordinaria pública. Para dar cumplimiento a la convocatoria expedida por la Comisión Permanente de la 61ª legislatura para celebrar sesión extraordinaria pública, con fundamento en lo establecido por los artículos 42 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 101 del Reglamento Interior del Congreso del Estado, se procede a la elección de la mesa directiva que presidirá esta sesión. Se concede el uso de la palabra a la ciudadana diputada Cecilia San Pedro Minor. Con su permiso, señora presidenta, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, 26, fracción primera y 42 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, 12, 13 y 27 del Reglamento Interior del Congreso del Estado, me permito proponer al Pleno de esta soberanía que sea la misma mesa directiva que fungió en la sesión extraordinaria pública y solemne del día 1 de julio de 2016, la que presida los trabajos de la sesión extraordinaria pública a desarrollarse en este día y se elija al primer secretario para esta única sesión. Es cuanto, ciudadana presidenta. De la propuesta presentada por la ciudadana diputada Cecilia San Pedro Minor, relativa a que sea la misma mesa directiva que fungió en la sesión extraordinaria pública y solemne del día 1 de julio de 2016 y se elija al primer secretario para esta sesión, para que presida esta sesión extraordinaria pública, se somete a votación. Quienes estén de acuerdo con la propuesta de mérito, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica. 24 votos, presidenta. Quienes estén por la negativa de la propuesta formulada, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica. 0 votos, presidenta. Se declara aprobada la propuesta de mérito por mayoría de votos. En consecuencia, se pide a los ciudadanos diputados integrantes de la mesa directiva Ahora procederemos a la elección del diputado secretario para esta sesión. En un momento les van a hacer llegar las cédulas a los diputados. ¿Quién propone? No sé, pero no tienen las cédulas, que se las pasen. ¿No tiene un chicle que me regale? Sí. Después de todo esto ya me sigo acá. Estos los sigo y luego hasta acá. Y yo ya me sigo acá.
Ya procedo a la reparto de esta. Ya, continúa. Ok. Se pide a los ciudadanos diputados y diputadas que al escuchar su nombre emitan su voto depositando la cédula correspondiente en la urna instalada para tal fin. Diputado Salvador Cote Pérez, diputada Juana de Guadalupe Cruz Bustos, diputado Ángel Xochitl Hernández, diputado Florentino Domínguez Ordóñez, diputado Albino Mendieta Lira, diputado Juan Ascensión Calleca Cortero, diputado Refugio Rivas Corona, diputado Arturo Díaz Barranco, diputada Cecilia San Pedro Minor, diputada María Angélica Zárate Flores, diputado José Javier Vázquez Sánchez, diputado Julio César Álvarez García, diputado Roberto Zamora Gracia, diputada María Antonieta Mauro Estanquihuis Ramírez, diputado Iván Cuapanteca Trujillo, diputada Sinaí del Rocío Parra Fernández, diputado Humberto Agustín Macías Romero, diputado José Heriberto Francisco López Briones, diputado José Gilberto Temolsin Martínez, diputada María de Lourdes Huerta Bretón, diputado Luis Javier Sánchez Vázquez, diputada Heréndida Elsa Carlota Jiménez Montiel, diputado Lázaro Salvador Méndez Acameticla, diputado Silvano Garay Ulloa, diputado Efraín Flores Hernández, diputado Valdemar Alejandro Cortés Meneses, diputado Armando Ramos Flores, diputado Lincoln Rodríguez Rodríguez, diputada Evangelina Paredes Zamora, diputada Patricia Centeno Hernández, diputado Ángelo Gutiérrez Hernández. A ver, debe el orden. Así y así. ¿Sí? Sí. Y así, ¿ok? Esto ya no, sí. Ya no. A ver, termina con esto y ya me sigo acá. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. Se pide a los ciudadanos diputados secretarios de la mesa directiva procedan a efectuar el cómputo e informen de su resultado. Después de esto, acá. Creo que esto ya pasó. Porque la otra hojita que se pide a los ciudadanos diputados que hacen la rifa. No lo tiene. Así. Esto no, nada más esto lo pide. Y después. Eso. 24 votos a favor por el diputado Valdemar Alejandro Cortés Meneses. De acuerdo con el resultado del cómputo efectuado, se declara primer secretario al ciudadano diputado Valdemar Alejandro Cortés Meneses, que fungirá para esta única sesión con cargo a la protesta de ley que rindió ante el Pleno de esta soberanía. En consecuencia, se pide al ciudadano diputado integrante, a los ciudadanos diputados integrantes de la mesa directiva ocupen su lugar. Se pide a los ciudadanos diputados ponerse de pie, a todos los presentes ponerse de pie. La 61ª legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, siendo las 11 horas
con 56 minutos del día 15 de julio de 2016, abre la sesión extraordinaria pública para la que fue convocada por la Comisión Permanente el día 14 de julio del año en curso. Gracias. Favor de tomar asiento. Se pide a la Secretaría proceda a dar lectura a la convocatoria expedida por la Comisión Permanente de la 61ª legislatura. Asamblea Legislativa. Los integrantes de la Comisión Permanente del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 42, 43 y 56, fracción tercera de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 4 y 5, fracción 1, 53, fracción 2 y 56 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala y 21 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala. Convoca a los ciudadanos diputados integrantes de la 61ª legislatura del Congreso del Estado a celebrar sesión extraordinaria pública en la sala de sesiones del Palacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo del Estado, el día 15 de junio del 2016 a las 10:30 horas para tratar los siguientes puntos. Primero, toma de protesta de ley al doctor Héctor Maldonado Bonilla para entrar en funciones de magistrado propietario del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, para el periodo comprendido del día 16 de julio del año en curso al 15 de julio del año 2022. Segundo, primera lectura del dictamen con proyecto de decreto por el que se actualiza al Ayuntamiento de Contla de Juan Coamatzi a ejercer actos de donación respecto a la primera fracción de la última fracción del periodo rústico del labor denominado Izquitla, ubicada en la sección sexta del municipio de Juan Coamatzi, y celebrar contrato de donación a título gratuito a favor de la Secretaría de Salud, organismo público descentralizado de salud de Tlaxcala, que presenta la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos. Tercero, primera lectura del dictamen con proyecto de decreto por el que se abroga el decreto número 138 publicado en el periódico oficial del Gobierno del Estado, tomo 89, segunda época, número extraordinario de fecha 11 de marzo del 2016, que presenta la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobierno y Justicia y Asuntos Políticos. Tlaxcala de Xicoténcatl, a 14 de julio de 2016. Diputada María Angélica Zárate Flores, diputada presidenta. Ángelo Gutiérrez Hernández, diputado secretario. Juan Ascensión Tlayeca Cordero, diputado secretario. Arturo Díaz Barranco, diputado vocal. ¿Es cuánto, señora presidenta? Okay. Para desahogar el primer punto de la convocatoria y en cumplimiento al artículo segundo transitorio del decreto número 230 aprobado por esta soberanía en sesión de fecha 23 de junio del año en curso, se pide al secretario parlamentario invite a pasar a esta sala de sesiones al doctor Héctor Maldonado Bonilla para que rinda la protesta de ley ante el Pleno de esta soberanía, para entrar en funciones de magistrado propietario del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala durante el periodo comprendido del día 16 de julio del año en curso al 15 de julio del año 2022. Se pide a todos los presentes ponerse de pie. Doctor Héctor Maldonado Bonilla, protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos
mexicanos, la Constitución Política del Estado libre y soberano y la Constitución Política del Estado y las leyes que de ellas emanen, desempeñar leal y patrióticamente el cargo de magistrado propietario del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, que se le ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad del Estado de Tlaxcala. Si no lo hiciere así, el Estado y la Nación se lo demanden. Se pide al secretario parlamentario acompañe al doctor Héctor Maldonado Bonilla, magistrado propietario del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, al exterior de esta sala de sesiones. Gracias. Favor de tomar asiento. Se comisiona a los diputados Heréndira Elsa Carlota Jiménez Montiel, María Angélica Zárate Flores, María Antonieta Maura Stanguiguch Ramírez, Lincoln Rodríguez Rodríguez y María de Lourdes Huerta Bretón, acompañen al doctor Héctor Maldonado Bonilla, magistrado propietario, al Tribunal Superior de Justicia del Estado para presentarlo ante el presidente del mismo y ejerza sus funciones. Se pide a la Secretaría elabore el acuerdo y al secretario parlamentario lo mande al Ejecutivo para su publicación correspondiente. Para desahogar el segundo punto de la convocatoria, se pide al ciudadano diputado Gilberto Temolsin Martínez, integrante de la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, proceda a dar lectura al dictamen con proyecto de decreto por el que se autoriza al Ayuntamiento de Contla de Juan Coamatzi a ejercer actos de dominio respecto de la primera fracción de la última fracción del predio rústico de labor denominado Izquitla, ubicado en la sección sexta del municipio de Contla de Juan Coamatzi, y celebrar contrato de donación a título gratuito a favor de la Secretaría de Salud y Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala. Con el permiso de la mesa directiva, honorable asamblea, a esta Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos le fue turnado el expediente parlamentario número 61-178/2015, que contiene el oficio sin número de fecha 17 de agosto del año próximo pasado, signado por el presidente y síndico del Ayuntamiento de Contla de Juan Coamatzi, mediante el cual solicita la autorización para desincorporar de los bienes de ese municipio, de la primera fracción de la última fracción del predio rústico de labor denominado Izquitla, ubicado en la sexta sección del municipio de Contla de Juan Coamatzi, y celebrar contrato de donación a título gratuito a favor de la Secretaría de Salud y Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala para que lo destine a la construcción de un centro de salud de la comunidad citada. En cumplimiento a la terminación de la presidencia de la mesa directiva por cuanto hace al desahogo del turno correspondiente, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, 81 y 82, fracción 20 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 35, 36, 37, fracción 20, 57, fracción séptima y 124 del Reglamento Interior del Congreso, se procede a dictaminar con base en el siguiente resultando. Único, con el oficio de referencia, los peticionarios, entre otros puntos, aducen lo siguiente: es un derecho que el Estado mexicano debe garantizar a sus habitantes, como lo ordena el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que corresponde a los gobernantes conceder este derecho a la población vulnerable para que se cuente con un servicio digno de salud que atienda a las necesidades de salud, con capacidad de atención oportuna a diversos problemas de salud que logren detectarse con equipo y personal especializado y con ello prevenir enfermedades al sector importante de nuestra sociedad como la diabetes, la tuberculosis, la presión arterial, cáncer, entre otras enfermedades, ya que la falta de atención y control oportuno de su tratamiento posterior resulta más costoso para el Estado mexicano. Señores integrantes del Honorable Congreso del Estado, se admite que en el mejor de los casos se construirá un centro de salud de la sexta sección del municipio de Contla de Juan Coamatzi, lugar donde se presentará el servicio de salud, asimismo para que se sigan gestionando recursos para la construcción, mejora, ampliación de nuestros centros de salud a futuro. Es por ello que este gobierno
municipal que presidimos y como propietarios del bien inmueble de mérito tenemos el firme propósito de donarlo a la Secretaría de Salud de Tlaxcala y organismo público descentralizado, razones suficientes para que sea aprobada nuestra petición y se sigan gestionando los recursos a nivel federal, y de esta forma conceder a nuestros habitantes un servicio médico con espacio digno y de calidad en medicina general y de forma preventiva, que serán beneficiados más de 6,000 habitantes de la sección sexta del municipio de Contla de Juancoamatzi. Los peticionarios anexan a su solicitud los documentos siguientes: A. Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de Tlaxcala, por el que se realiza la asignación de regidurías a los partidos políticos y coalición de fecha 19 de julio del año 2013, tomo 92, segunda época, número extraordinario en el cual se observa la integración del Ayuntamiento de Contla de Juancoamatzi y que los peticionarios fueron elegidos como presidente y síndico respectivamente. B. Escritura pública número 4894, la cual contiene el contrato de donación pura y simple que realizaron los señores Melitona Colsi Bautista a favor del Ayuntamiento del municipio de Contla de Juancoamatzi, Tlaxcala, respecto de la primera fracción de la última fracción del predio rústico de labor denominado Izquitla, ubicado en la sección sexta del municipio de Contla de Juancoamatzi, pasada ante la fe del notario público número 3 del distrito de La Reserva de Uribe, registrada ante el registro público de la propiedad y del comercio del estado de Tlaxcala, bajo la partida 0070, sección 1, volumen 0032. C. Acta de la 15ª sesión extraordinaria de Cabildo del Ayuntamiento de Contla de Juancoamatzi, efectuada el día 22 de mayo del presente año, el año próximo pasado. En este documento se observa que en el punto número 2 del orden del día del Ayuntamiento de Contla de Juancoamatzi, Tlaxcala, aprobó por 16 de 21 de los integrantes del Cabildo la donación del inmueble de la primera fracción de la última fracción del predio rústico de labor denominado Izquitla, sección sexta de ese municipio, que dona Melitona Colsi Bautista a favor del Ayuntamiento de Contla de Juancoamatzi, único y exclusivamente para la construcción del centro de salud de dicha comunidad. D. Certificado de libertad de gravamen de la primera fracción de la última fracción del predio rústico de labor denominado Izquitla, expedido por el lector de notarias del registro público de la propiedad del comercio del estado de Tlaxcala, en fecha 30 de junio del año próximo pasado, en el que se desprende que dicho inmueble se encuentra libre de gravamen y limitación de dominio. C. Avalúo catastral del predio denominado Izquitla, expedido por el Instituto de Catastro, en donde se observa el croquis que coincide con las medidas y colindancias que se encuentran asentadas en la escritura pública. F. El predio a donar tiene el valor fiscal de 2,000 pesos 0 centavos moneda nacional, según se desprende de la contestación de avisos notariales. Con el antecedente narrado, esta comisión se permite emitir los siguientes considerandos. Primero, que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 45 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, las resoluciones del Congreso tendrán el carácter de leyes, decretos o acuerdos. Congruente con lo anterior, el artículo 54, fracción 22 del ordenamiento constitucional invocado, entre otros, faculta al Congreso a autorizar al Ejecutivo y a los ayuntamientos para ejercer actos de dominio sobre los bienes inmuebles pertenecientes al Estado y a los municipios respectivamente. Segundo, el artículo 1 de la Ley del Patrimonio Público del Estado de Tlaxcala prescribe lo siguiente: las disposiciones de esta ley tienen por objeto regular la administración, control y actuación del registro del patrimonio público del Estado de Tlaxcala y sus municipios. Con las mencionadas disposiciones legales se justifica la competencia de este Poder Legislativo para conocer, analizar y resolver la solicitud presentada por el Ayuntamiento de Contla de Juancoamatzi, Tlaxcala. Tercero, la desincorporación de un bien inmueble del patrimonio municipal consiste en la exclusión del mismo para ponerlo en actitud de aceptar las transmisiones de dominio. Por esta razón, el artículo 41 de la fracción de la Ley del Patrimonio Público determina que los bienes de dominio público del Estado podrán ser enajenados previa desincorporación dictada por el Ejecutivo y aprobada por el Congreso. La enajenación de los bienes de dominio público pertenecientes al municipio requerirá la desincorporación del Ayuntamiento conforme a los que establece esta ley y a la Ley Municipal del Estado, previo acuerdo de las 2/3 partes de los miembros del Cabildo y con la autorización del Congreso. En esta tesitura podemos concluir que es razonable la actuación que ha realizado el Gobierno Municipal cuando se afirma que el Ayuntamiento de Contla de Juancoamatzi, Tlaxcala, con el carácter de propietario, en sesión de Cabildo aprobó la desincorporación del bien inmueble de la primera fracción de la última fracción del predio rústico de labor denominado Izquitla, ubicado en ese municipio, con la finalidad de obtener la autorización de esa soberanía para ejercer actos de dominio y celebrar contratos de donación a favor de la actividad de salud y organismo público descentralizado Salud de Tlaxcala. Cuarto, es menester arribar a lo previsto por el artículo 45, fracción segunda de la ley citada, que es del tenor siguiente: los ayuntamientos, con la autorización de por lo menos las 2/3 partes de los integrantes del Cabildo, solicitarán ante el Congreso la autorización de enajenación de sus bienes muebles o inmuebles.
En cumplimiento de dicho precepto legal, la Comisión observa que del contenido del acta de la 15ª sesión extraordinaria de Cabildo del Ayuntamiento de Contla de Juan Coamatzi, efectuada el día 22 de mayo del año próximo pasado, en este documento se observa que el Ayuntamiento de Contla de Juan Coamatzi, Tlaxcala, aprobó por 16 de 21 integrantes del Cabildo la donación del bien inmueble de la primera fracción de la última fracción del predio rústico de labor denominado Izquitla, sección sexta de este municipio, que dona el ciudadano Melitón Acolsi Bautista a favor del Ayuntamiento de Contla de Juan Coamatzi para la construcción del centro de salud de dicha comunidad. En consecuencia, con dicha actuación se cumple también con lo dispuesto por el párrafo primero del artículo 83 de la ley municipal vigente, al ser más de las 2/3 partes de los integrantes de dicho cuerpo edilicio antecedentes que hacen posible la formación de criterios definitivos respecto de la solicitud que nos ocupa. Quinto, en efecto, uno de los requisitos de procedibilidad de la autorización correspondiente lo previene el artículo 84, en su fracción segunda de la ley municipal vigente, que se refiere a la exhibición del título de propiedad. En el presente asunto se cumple con la escritura número 4894 del predio denominado Izquitla, ubicado en dicha jurisdicción municipal, documento del cual consta su inscripción en los libros de registro público de la propiedad del comercio del Estado. En consecuencia, habiendo certeza jurídica del inmueble a donar, no existe algún impedimento para que el Congreso local obsequie la solicitud de conformidad con las disposiciones legales aplicables para este asunto. Sexto, una vez acreditada la propiedad del inmueble en materia de este dictamen, procede a establecer criterios sobre los demás requisitos que para tal finalidad señala el artículo 84 de la ley municipal vigente. En este caso observamos que el inmueble a donar se encuentra libre de toda imposición de gravamen y limitación de dominio, como se justifica con el certificado correspondiente, citado en el resultado único. Tiene un valor catastral de 2,000 pesos, como se advierte en el avalúo catastral practicado por el Instituto del Catastro. Además, las medidas y colindancias que lo integran coinciden entre el contenido del testimonio de propiedad con el avalúo catastral y el plano. En tales condiciones es posible otorgar la solicitud al haberse acreditado todos los requisitos enumerados del artículo citado. Séptimo, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el párrafo cuarto del artículo cuarto, se establece lo siguiente: toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción 16 del artículo 73 de esta Constitución. En virtud de esta disposición es que el Congreso del Estado tiene el deber de realizar acciones a efecto de contribuir a garantizar el derecho a la salud. Octava, que el análisis de la escritura se observa que en la cláusula primera se estableció que el señor Melitón Acolsi Bautista dona a favor del Ayuntamiento del municipio de Contla de Juan Coamatzi la primera fracción de la última fracción del predio rústico de labor denominado Izquitla, ubicado en la sección sexta del municipio citado, mismo que en la siguiente cláusula manifiesta la parte donataria que la adquiere para la construcción del centro de salud de la comunidad de Santa María Tlacatepac. En virtud de lo anterior es que se coaligue la especificación del uso que el municipio le tendrá que dar al inmueble descrito, por lo que es congruente con la petición realizada. Noveno, conforme a lo dispuesto por el Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, la donación se define de la manera siguiente: artículo 1940. Donación es un contrato por el que una persona transfiere a otra gratuitamente una parte o la totalidad de sus bienes presentes, reservándose en este caso los necesarios para subsistir. En el presente asunto es procedente la donación, toda vez que es a título gratuito a favor de la Secretaría de Salud y del organismo público descentralizado Salud de Tlaxcala, quien nos destinará para la construcción del centro de salud de la sección sexta del municipio de Contla de Juan Coamatzi. De las disposiciones legales se desprende la posibilidad de que este Congreso local pueda conceder la solicitud y en virtud del cumplimiento de los requisitos de procedibilidad establecidos en el artículo 46 de la Ley del Patrimonio Público del Estado de Tlaxcala. Décimo, la Secretaría de Salud del Estado de Tlaxcala forma parte de la administración centralizada y es la encargada de establecer la política estatal en materia de salud. Además, señala las bases para la organización y funcionamiento del sistema estatal de salud. El organismo público descentralizado de salud de Tlaxcala se encarga de promover la salud, prevenir las enfermedades y atenderlas por medio de medicina preventiva, general y de especialidades. Y su misión es garantizar la salud en todos sus ámbitos, así como la promoción del cuidado en forma particular, razón suficiente que hace posible la donación del multicitado predio a favor de la Secretaría de Salud y Organismo Público Centralizado de Salud de Tlaxcala, sobre todo porque con la construcción del Centro de Salud de la comunidad multicitada puede tener el acceso universal a los servicios de salud. Por las razones anteriormente expuestas, la comisión que suscribe se permite someter a la consideración de esta honorable Asamblea Legislativa el siguiente proyecto de decreto. Artículo primero.
Con fundamento en lo expuesto por los artículos 45 y 47 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 5, fracción 1, 7 y 9, fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se autoriza al Ayuntamiento de Contra de Juan Coamatzi, Tlaxcala, a ejercer acto de dominio respecto de la primera fracción de la última fracción del predio rústico de labor denominado Izquitla, ubicado en la sección sexta del municipio de Contra de Juan Coamatzi, celebrar contrato de donación a título gratuito a favor de la Secretaría de Salud y Organismo Público Descentralizado de Salud de Tlaxcala para que le destine a la construcción del Centro de Salud de la sexta sección del municipio multicitado. El predio a donar consta de las medidas y colindancias siguientes: norte, 30 metros 79 centímetros, linda con Melitón, Colce Bautista y paso de servidumbre de 7 metros, sur, 32 metros 6 centímetros, linda con zona de amortiguamiento, oriente, 47 metros, linda con Gilberto Flores Xelhuantzi, poniente, 53 metros, linda con Lucía Pérez Flores. Artículo segundo. El Ayuntamiento de Contra de Juan Coamatzi acredita la propiedad del predio a donar con la escritura pública número 4894, pasada ante la fe del notario público número 3 del Distrito Judicial de Hidalgo, la cual contiene el contrato de donación que realizó el señor Melitón Colce Bautista a favor del municipio del Ayuntamiento de Contra de Juan Coamatzi, Tlaxcala, respecto del predio de la primera fracción de la última fracción del predio rústico de labor denominado Izquitla, ubicado en la sección sexta del municipio de Contra de Juan Coamatzi, registrada ante el Registro Público de la Propiedad del Comercio del Estado de Tlaxcala, bajo la partida 0070, sección 01, volumen 032. Transitorio. Artículo único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado, al Ejecutivo para que lo sancione y lo mande publicar, dado en la sala de comisiones Xicoténcala Xayacatzin de Palacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de Xicoténcala, a los 30 días del mes de junio del año 2016. La comisión dictaminadora, diputada presidenta María Angélica Zárate Flores, diputados vocales, diputado Armando Flores Ramos, diputada María Antonieta Mauro Estanquillos Ramírez, diputado José Gilberto Morales Martínez, diputado Ángelo Gutiérrez Hernández, diputada Juana de Guadalupe Cruz Bustos, diputado Juana de Sesión Calleca Alcortero, diputado Florentino Domínguez Ordóñez. ¿Los cuantos, señora presidenta? Queda de primera lectura el dictamen presentado por la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos. Se concede el uso de la palabra al ciudadano diputado José Heriberto Francisco López Briones. Por economía legislativa y con fundamento en el artículo 122 del Reglamento Interior de este Congreso del Estado, solicito se dispense el trámite de segunda lectura del dictamen de mérito con el objeto de que sea sometido a discusión, votación y, en su caso, aprobación. Se somete a votación la propuesta formulada por el ciudadano diputado José Heriberto Francisco López Briones, en la que solicita se dispense el trámite de segunda lectura del dictamen dado a conocer. Quienes estén a favor porque se apruebe la propuesta, sírvanse a manifestar su voluntad de manera económica. Votos, señora presidenta. Quienes estén por la negativa de su aprobación, sírvanse a manifestar su voluntad de manera económica. 0 votos, señora presidenta. De acuerdo a la votación emitida, se declara aprobada la propuesta de mérito por mayoría de votos. En consecuencia, se dispensa la segunda lectura del dictamen con proyecto de decreto y se procede a su discusión, votación y, en su caso, aprobación. Con fundamento en el artículo 131, fracción cuarta del Reglamento Interior del Congreso del Estado, se pone a discusión en lo general y en lo particular el dictamen con proyecto de decreto dado a conocer. Se concede el uso de la palabra a 3 diputados en pro y 3 en contra que deseen referirse al dictamen con proyecto de decreto. En vista de que ningún ciudadano diputado desea referirse en pro o en contra del dictamen con proyecto de decreto dado a conocer, se somete a votación. Quienes estén a favor porque se apruebe, sírvanse a manifestar su voluntad de manera económica. Votos, señora presidenta. Quienes estén por la negativa de su aprobación, sírvanse a manifestar su voluntad de manera económica. 0 votos, señor presidente.
De acuerdo a la votación emitida en lo general y en lo particular, se declara aprobado el dictamen con proyecto de decreto por mayoría de votos. Se ordena a la Secretaría elabore el decreto y al secretario parlamentario lo mande al Ejecutivo del Estado para su sanción y publicación correspondiente. Para desahogar el tercer punto de la convocatoria, se pide a la diputada Juana de Guadalupe Cruz Bustos, integrante de la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, proceda a dar lectura al dictamen con proyecto de decreto, mediante el cual se abroga el decreto número 138, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, tomo 89, segunda época, número extraordinario de fecha 11 de marzo de 2010. Con el permiso de la mesa, mi compañera diputada presidenta, a la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, honorable Asamblea. A esta comisión le fue turnada el expediente parlamentario 61º-286/2015, que contiene el oficio de fecha 19 de noviembre del año próximo pasado. Documentos anexos que remite el arquitecto José Isabel Marcelino Rojas Chaguantitla, presidente municipal de San Pablo del Monte, y el licenciado José Miguel Zapol Mena, síndico municipal, mediante el cual solicita a esta soberanía la abrogación del decreto número 138, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala con fecha 11 de marzo de 2010. En cumplimiento a la determinación de la presidencia de la mesa directiva, por cuanto hace a la derogación del turno correspondiente, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, 81, 82, fracción 20 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 35, 36, 37, fracción 20, 57, fracción 10 y 124 del Reglamento Interior del Congreso del Estado, se procede a dictaminar con base a los siguientes resultados. 1. El oficio de referencia de los citados municipios, entre otros puntos, adecuan los siguientes. Por medio del presente escrito, venimos a solicitar la abrogación del decreto número 138 para quedar en aptitud de buscar otra alternativa de adquirir el predio denominado Tepansol, ubicado en el barrio de La Santísima, perteneciente al municipio de San Pablo del Monte, Tlaxcala, toda vez que dicho predio se encuentra dentro del proyecto de reubicación de la Escuela Primaria Ascensión Tepal en el turno matutino y Josefa Ortiz de Domínguez en el turno vespertino. Hacemos de su conocimiento que desde que entró en vigor el decreto de mérito hasta la fecha, la ciudadana Rita Esther Martínez Monarca se ha negado a dar cumplimiento al mismo, agotando pláticas personales con ella, tanto las autoridades de la comunidad y municipales, así como los diferentes comités de obra y de padres de familia. Sin embargo, es notoria la omisión de cumplir con dicho decreto, a más de 5 años de su publicación. Por tal motivo, nos vemos en la imperiosa necesidad de solicitar a esta 61ª legislatura que abrogue y o deje sin efecto el decreto 138 para estar en aptitud de buscar otras alternativas para adquirir el predio, así no seguir generando retraso de las gestiones para la construcción de la escuela, tomando en consideración que las actuales instalaciones ya no son aptas para seguir ocupadas, representando un riesgo inminentemente hasta cualquier situación de desastre natural para los alumnos y docentes que acuden de manera habitual a este plantel educativo. 2. Anexo al escrito referido en el resultado anterior, fue remitido a esta soberanía copia del acta de cabildo relativo a la 17ª sesión extraordinaria celebrada el día 22 de octubre del año 2015, en el cual el cuarto punto expone que hasta la fecha la ciudadana Rita Esther Martínez Monarca se ha negado a dar cumplimiento al decreto de mérito, agotando pláticas
personales con ella, los comités de padres de familia, comunitarios, proobra, presidentes de comunidad y presidentes municipales. Por tal motivo, es necesario dejar sin efecto dicho decreto para estar en aptitud de tomar otras alternativas de adquisición del predio y así no seguir generando retraso en la gestión para la construcción de la escuela, tomando en consideración que las actuales instalaciones ya no son aptas para ocuparse. Con el antecedente narrado, esta comisión permite emitir los siguientes considerandos. 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 45 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, las resoluciones del Congreso tendrán el carácter de leyes, decretos y acuerdos. Es congruente con lo anterior la fracción segunda del artículo 9 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo al prescribir que el decreto es toda una resolución sobre un asunto o negociación que crea situación jurídica concreta que se refiere a un caso particular relativo a determinado tiempo, lugar, instituciones o individuos. Segundo, el artículo 38, fracción primera y séptima del Reglamento Interior del Congreso del Estado, se prevén las atribuciones genéricas de las comisiones ordinarias del Poder Legislativo local para escribir, tramitar, dictaminar oportunamente los expedientes parlamentarios y demás asuntos, así como para cumplir con las formalidades legales en la tramitación y resolución de los asuntos que les sean turnados. La Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos es competente para conocer de presente asunto en términos del artículo 57 del Reglamento Interior del Congreso del Estado. En particular, la materia del expediente parlamentario consiste en una solicitud dirigida a derogar el decreto número 138 relativo a la autorización para ejercer actos de dominio del predio rústico denominado El Rancho, emitido por esta soberanía a favor del municipio de San Pablo del Monte, publicado en el periódico oficial del Gobierno del Estado de fecha 11 de marzo de 2010, a efecto de que dicho municipio realice contrato de permuta con la señora Rita Ester Martínez Monarca, respecto al predio de su propiedad, denominado Tepansol, con el fin de reubicación de la escuela primaria que se menciona. Con las disposiciones legales transcritas, se justifica la competencia de esta soberanía para conocer, analizar, resolver el presente asunto. Segundo, dado el estado que guarda el presente asunto y puesto que la C. Rita Ester Martínez Monarca, al momento de agotar el trámite legislativo relativo a la expedición del decreto respectivo, tenía la disposición de realizar lo mandado por él mismo. Sin embargo, se refieren los peticionarios que, derivados de algunas pláticas sostenidas entre la citada persona, autoridades municipales y de comunidad, ésta se ha negado a realizar la permuta del predio de su propiedad denominado Tepansol, por lo que dicha situación ha impedido que se dé cumplimiento a dicha resolución. Tercero, no pasa inadvertido para la comisión que suscribe que una vez analizada la situación que impera en el presente asunto, se infiere que el citado decreto ha perdido eficiencia, puesto que no obstante que dicha resolución es válida, dado que ésta se generó a partir de procedimientos de la ley en materia en que se establece. El objeto de la misma no se cumplió, puesto que, como ya se mencionó se radica en una autoridad del ayuntamiento peticionario para ejercer actos de dominio respecto de un predio de su propiedad. Empero, el mismo instrumento lo limita para que disponga del bien únicamente para permutarlo y además
deviene que dada su validez impide que el ayuntamiento adquiera los derechos de predio ha permutado por otro medio legal. En este orden de ideas, la comisión que suscribe considera que es válida la petición que motiva el presente dictamen, puesto que al abrogar el decreto referido en los resultados que presenta dictaminar, se elimina la limitante que impone su vigencia y de esta forma se le permitirá al Ayuntamiento de San Pablo del Monte actuar de forma tal que le permita regularizar la situación a efecto de poder reubicar la escuela primaria Ascensión Tepal en el turno matutino y Josefa Ortiz de Domínguez en el turno vespertino, dado que de manera vigente el referido acto legislativo y tratado lo impone y no se cumplirá cabalmente, puesto que no existe la voluntad de la permuta y solo se origina inestabilidad sobre la propiedad de los predios y permutas. Por esta razón, resulta procedente el abrogar el decreto correspondiente y dejar a salvo los derechos de las partes para decidir sobre sus bienes inmuebles. Por los razonamientos anteriormente expuestos, la Comisión suscribe que se permite someter a esta consideración de esta honorable Asamblea Legislativa el siguiente proyecto de decreto. Artículo primero. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45, 47 y 54, fracción segunda de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 5, fracción primera, 7 y 9, fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se abroga el decreto número 138, publicado en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. Tomo segunda época, número extraordinario de fecha 11 de marzo de 2010. Artículo segundo. En virtud de lo establecido en el artículo que se antecede, el predio rústico denominado El Rancho se reintegra al patrimonio del municipio de San Pablo del Monte, Tlaxcala, para las medidas y colindancias citadas en el decreto que se deroga. Artículo primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Gobierno del Estado. Artículo segundo. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 104, fracción primera y 13ª de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, se instruye al secretario parlamentario de esta soberanía para que, una vez aprobado este decreto, lo notifique al Ayuntamiento de San Pablo del Monte, Tlaxcala, para los efectos conducentes, al Ejecutivo para que lo sancione y lo mande publicar, dado en la sala de sesiones Xicoténcatl Azayacatzi del Palacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de Xicoténcatl, a los 23 días, a los 30 días del mes de junio del año 2016. Por la comisión dictaminadora, la diputada María Angélica Zárate Flores, presidenta. Diputado Armando Ramos Flores, vocal. Diputada María Antonieta Estanquihuis Ramírez, vocal. Diputado José Gilberto Temolsi Martínez, vocal. Diputado Ángelo Gutiérrez Hernández, vocal. Diputada Juana de Guadalupe Cruz Bustos, vocal. Diputado Juan Ascensión Callecat Cortero, vocal. Diputado Florentino Domínguez Ordóñez, vocal. Es cuanto. Queda de primera lectura el dictamen presentado por la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos. Se concede el uso de la palabra a la ciudadana diputada María Antonieta Mauro Estanquihuis Ramírez. Con su permiso, señor presidente. Con el permiso de la mesa directiva por Economía Legislativa y con fundamento en el artículo 22 del Reglamento Interior del Congreso del Estado, solicito se dispense el trámite de segunda lectura del dictamen de mérito, con el objeto de que sea sometido a discusión, votación y, en su caso, a aprobación. Es cuanto, señor presidente.
Se somete a votación la propuesta formulada por la ciudadana diputada María Antonieta Maura Stanquegush Ramírez, en la que solicita se dispense el trámite de segunda lectura del dictamen dado a conocer. Quienes estén a favor porque se apruebe la propuesta, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica. $19 votos, señora presidenta. Quienes estén por la negativa de su aprobación, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica. 0 votos, señora presidenta. De acuerdo a la votación emitida, se declara aprobada la propuesta de mérito por mayoría de votos. En consecuencia, se dispensa la segunda lectura del dictamen con proyecto de decreto y se procede a su discusión, votación y, en su caso, aprobación. Con fundamento en el artículo 131, fracción cuarta del Reglamento Interior del Congreso del Estado, se pone a discusión en lo general y en lo particular el dictamen con proyecto de decreto dado a conocer. Se concede el uso de la palabra a 3 diputados en pro y 3 diputados en contra que deseen referirse al dictamen con proyecto de decreto. En vista de que ningún ciudadano diputado desea referirse en pro o en contra del dictamen con proyecto de decreto dado a conocer, se somete a votación. Quienes estén a favor porque se apruebe, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica. $20 votos, señora presidenta. Quienes estén por la negativa de su aprobación, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica. 0 votos, señora presidenta. De acuerdo a la votación emitida en lo general y en lo particular, se declara aprobado el dictamen con proyecto de decreto por mayoría de votos. Se ordena a la Secretaría elabore el decreto y al secretario parlamentario lo mande al Ejecutivo del Estado para su sanción y publicación correspondiente. Agotados los puntos de la convocatoria, se pide a la Secretaría proceda a dar lectura al contenido del acta de esta sesión extraordinaria pública. Con el permiso de la mesa directiva, propongo se dispense la lectura del acta de esta sesión extraordinaria pública y se tenga por aprobada en los términos en que se desarrolló. Quienes estén a favor de la propuesta sugerida por el diputado Arturo Díaz Barranco, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica. $20 votos, señora presidenta. Quienes estén por la negativa de su aprobación, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica. 0 votos, señora presidenta. De acuerdo a la votación emitida, se declara aprobada la propuesta de mérito por mayoría de votos. En consecuencia, se dispensa la lectura del acta de esta sesión extraordinaria pública y se tiene por aprobada en los términos en que se desarrolló. Se pide a todos los presentes ponerse de pie. Siendo las 12:39 del día 15 de julio del 2016, se declara clausurada esta sesión extraordinaria pública que fue convocada por la Comisión Permanente de la 61ª Legislatura del Congreso del Estado. Por su atención, muchas gracias.